Soy inmigrante, ¿vale? Y sí hay un problema con la inmigración. Y sí hay un temor de que la sociedad en la que yo vine a vivir se venga abajo. He fundado un concurso internacional de piano, miembro de la federación, que es la red más alta de concursos internacionales de música. Llego con una maleta y yo miraba a Madrid y yo decía, Madrid, tú vas a ser mío. Yo estaba lleno de optimismo y no tenía dónde caerme muerto. En Cuba hay que robar, si no, no vives. Como decía mi padre, pero ¿desde cuándo en Cuba hubo necesidad de traer un tomate del extranjero? Fui seguido también por la seguridad cubana. En aquella época la seguridad cubana podía moverse por Madrid con bastante libertad. Mi padre me tenía que obligar a tocar el piano. Que yo tocaba a los 10 años 5 instrumentos musicales. Es una mierda el comunismo. Porque si no, ¿cómo un país va a pasar hambre rodeado de agua? No tiene sentido. No se puede pescar. Si pesca, te meten preso. He tocado con todas las grandes orquestas. Todas. No soy un activista. Porque me parece que es un poco perder el tiempo. Cuando me preguntan, digo lo que pienso. Porque no quieren empezar de abajo. No se dan cuenta lo que es lo que te curte irte ganando las cosas. Lo que afianza tu carrera. No esperes que te las den. Ve tú a por ellas. Y no tengas temor a empezar de abajo. Leonel Morales, bienvenido a Contraetiqueta. Muchas gracias por venir a hablar de un tema que, obviamente, todos los temas que cuando me junto a hablar me interesan mucho, pero el tema del piano, es algo que me llama mucho la atención. No toco ningún instrumento, pero viste cuando vos decís, tengo una asignatura pendiente con algo y es poder tocar el piano en algún momento. Por eso soy un queso, ¿eh? No tengo ni idea. Ya me vas a decir vos en qué me puedo fijar, pero bueno, nada, quiero conocer tu historia, todos queremos conocer tu historia, vamos a hablar un poquito del antes, del ahora, y vamos a conocer algo de una profesión y de la mano de alguien como vos que la tenés atada. Así que, sí. Leonel, todo tuyo. Bueno, como bien dice, mi nombre es Leonel Morales Alonso. Digo Alonso porque mi hijo se llama igual que yo y es herrero. Muy bien. Ahora él es herrero. Yo nazco en Cuba, en La Habana, en un barrio modesto, aunque ahora en Cuba todos los barrios son destruidos, pero bueno, en aquella época todavía había barrios bonitos. Sí. Estamos hablando del año 64, tengo 61 años. Y entonces en esa época pues estaba ya el comunismo en Cuba, nace en el 59, el triunfo de la revolución en el 59, o sea, yo nazco completamente la revolución ya consolidada. Claro. Porque inclusive en el año mío, en el que yo nazco, perdón, es cuando ya Fidel declara directamente que la revolución es comunista. Y los pequeños negocios de tiendecitas y tal son nacionalizados. Lo poquito que quedaba ya se había quitado todo. Entonces, nazco en ese ambiente, en una familia de todos músicos. Mis padres nos inculcaron todos la música. Tengo un hermano mayor de 20 años mayor que yo, que tocaba, le decían el hombre orquesta, tocaba 12 instrumentos musicales, tenía un número espectacular que hacía en los cabarets que era famosísimo, aunque sus instrumentos fuertes eran la marimba, y no son, porque está vivo, la marimba y el acordeón. Jodido. Pero también tocaba piano, arreglista, compositor, tocaba violín, saxofón, clarinete, gaita. Entonces tenía un número que en cabaret que iba sacando diferentes instrumentos, la música iba sonando con la orquesta, iba sacando diferentes instrumentos y al final se pone arriba de la mesa, se pone una baqueta de tocar marimba con el pie, un clarinete y un saxofón en la misma boquilla y termina tocando todos esos instrumentos juntos con la orquesta detrás. Entonces era muy famoso. Y mi padre era un excéntrico musical. Excéntrico musical es lo que es Gaby Fofopeliki, ¿no? Que son clowns o payasos que utilizan la música también como forma de hacer reír. Claro. Estos payasos, dijéramos, o cómicos, los Lelutier, por ejemplo, son excéntricos musicales. Lo único es que no se maquillan, pero hacen lo mismo, hacen chistes, hacen reír y con esos instrumentos creados por ellos. Y esto es lo que mi padre hacía. Mi padre nace en un ambiente de circo. Mi abuelo era propietario de varios circos en Cuba, que se llamaban los Hermanos Morales. Y iban por los pueblos, tumbando el circo, levantando el circo. Y mi padre, su hermano era mi tío, que ya murió, era domador de leones. Mi tía era equilibrista, mi padre era contorsionista, después fue malabarista. Hasta que un día, esto me lo cuenta él porque yo no lo viví, pasó por una tienda de música, se encontró una marimba, la compra. Y en aquella época muchos músicos salían
naturales, sin saber música. De hecho, si vamos a la historia del jazz, en los inicios, los primeros grandes jazzistas negros no sabían música, lo hacían de oído, porque no tenían capacidad de ir al conservatorio. Entonces, en aquella época, uno de nuestros grandes músicos, Benny Moré, que es uno de los grandes músicos cubanos, tenía una gran orquesta y no sabía música. Le decía al copista, quiero que el bajo haga esto, pum, pum, pincho, pum, pum, y que el piano haga esto, pum, y se me lo toca. Entonces el tipo iba copiando todo lo que él hacía, y los números, ¿sabes? Y uno de nuestros, Cinto Garay, uno de nuestros compositores de las canciones más hermosas que se puedan escribir en la canción cubana tradicional, no sabía música. Y cuando tú ves las armonías que utilizaba, dices, como una persona que no sabe música escribe esto, ¿sabes? Eran talentos de aquella época, ¿no? Hoy sin formación es difícil. Y mi padre coge la marimba aquella y empieza a darle golpe, a darle palo y empieza a montarse números y empieza a lucubrar de crear esta línea de lo que se llama el excéntrico musical. Y ahí nace el nombre artístico Moralitos, que él utilizaba en Cuba. Se casa con mi madre, que es una de las giras del circo de los pueblos conocen. Mamá era hija de gallegos. Papá era clásico cubano mezclado, así como yo, porque mi abuelo era mulato y mi abuela era mexicana. Entonces de ahí sale mi padre. Buena mezcla. Sí, buena mezcla. Le enseña a ella un poco de tocar la música y le hace lo que se llama la contrafigura. Siempre el cómico tiene uno que hace de serio, que es el que para crear la controversia, ¿no? Y ahí nace el Moralitos. Y era tan fuerte que mi padre empieza a tener ya una carrera internacional, va a Estados Unidos, va a Puerto Rico, empieza a ser contratado en los grandes teatros. Y claro, ¿qué pasa? Que el circo de mi abuelo empieza a perder en taquillas cuando mi padre no estaba. Porque ya todos los públicos, ¿dónde está Moralito? ¿Y por qué Moralito no vino? Y entonces mi padre, que fue un gran hijo, muchas veces renunciaba a estas giras para ayudar a mi abuelo en el circo. Porque él era como el gancho, ¿no? El gancho de taquilla. Triunfa la revolución, le quitan todo a mi abuelo, pero fíjate lo que le quitan. Es una cosa que yo no me puedo imaginar que me pase a mí ahora. Yo llevo en España 35 años, me llevo pagando una hipoteca de 30, una casa en Moreno en la Osa, un barrio muy bonito, una casa que me construí. Y que venga un personaje y me diga que todo lo que yo he logrado ahora mismo me lo quitan, vamos, no me lo puedo imaginar. Porque además, como mi padre me contó, empezaron con dos carretas y un circuito de mala muerte. Y cuando triunfa la revolución, mi padre me decía, hijo, tú no sabes lo que es todas las noches tumbar el circo, meterlo en los carretones esos e ir tirando por guardarrayas de aquella época bajo la lluvia, el calor, lo que fuera, el tiempo que fuera, al otro pueblo, anunciar todo aquello, poner carteles, volver a levantar el circo, que era un trabajo terriblemente duro. Y con eso fueron ahorrando dinerito hasta que lograron hacer un circo ya de dos palos. O sea, la denominación de lo que son las carpas de circo, los palos centrales son los que sostienen la carpa. Un circo de un palo, de un poste, es un circo muy pequeñito. ¿Vale? Ya cuando tiene dos, ya más grande. Cuando tiene cuatro, más grande, ¿no? Es el famoso circo Ringling, que cerró por la cuestión de las protecciones animales, porque sacaban muchas jirafas y elefantes, y era uno de sus atractivos, y como salió lo que es la protección de animales, pues tuvieron que cerrar. Tenía 12 palos, o sea, era un circo gigantesco, era como un estadio. Y nada, triunfa la revolución, le quitan todo, mi abuelo le da un infarto y se muere de tristeza. Y yo nazco en esa tradición familiar. Mi padre nos mete a todos en el conservatorio porque decía que no quería que nosotros fuéramos músicos que no tuvieran la educación que él nunca tuvo, que tuvo que formarse solo. Y mi padre tocaba saxofón, tocaba marimba, tocaba acordeón y los instrumentos que él creaba. Se puede ir a YouTube y poner Moralitos y vais a ver a mi padre con mi madre tocando todos estos instrumentos, cazuelas, o sea que están esos vídeos en YouTube. Mi hermano es un grandísimo marimbista y se fue a México porque en España no hay una gran tradición de ese instrumento. Sin embargo, en México sí, y sobre todo en Estados Unidos. Entonces está allí, ya se retiró, ha sido profesor del Conservatorio Superior de allí. Mi hermana Eliana Morales, profesora aquí del Conservatorio Teresa Berganza, tiene su plaza de profesor allí. Mi hermano pequeño está en España también, es primer violín del Teatro Real de la Ópera. Qué genes, ¿no? Sí. Y bueno, yo, un pianista concertista que estudié toda la carrera en Cuba. Allí
empieza un proceso muy interesante que nace con la cuestión relacionada totalmente con la política. Yo nazco en un país tremendamente comunista, yo fui comunista, de hecho discutía con mi padre muchísimo acerca de esto, fui comunista a matar hasta los 18 años. A los 18 años Cuba me manda a competir en el concurso Pilar de Francia, mi primer viaje al extranjero. Que si tú me ves por allí, porque además en aquella época viajar en la Guerra Fría era muy, muy difícil. Cuando tú llegabas a un país de estos libres, ¿no? Con un pasaporte cubano, la cantidad de papeles que había en el pasaporte aquello parecía una Biblia. Y cómo te miraban y cómo se... Claro, venías de campo comunista, ¿no? Era muchas revisiones y muchas preguntas y te abrían las maletas, y para aquello era tremendo. Pero fui y gané un premio especial a mi primer concurso. Después están los 3 primeros premios y después está un premio especial que el jurado otorga por haber destacado en el concurso. Me regreso, después gano el primer premio Teresa Carreño en Venezuela y empiezo a viajar. Entonces empiezo y en Cuba me convierto en lo que se llama una figura. Gano Ciudad de Manresa en España también. Una figura que representa los valores de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces tenía una gran publicidad allí. Aparte de venir de una familia que ya era famosa, porque nosotros desde niños teníamos un programa en la televisión que hacíamos casi una vez al mes, salíamos toda la familia en la televisión. Quiero hablar de una cosa muy interesante. Yo aquí veo a los padres constantemente diciendo que mis hijos se dramatizan, que no puedes cargarse de tanto, porque tiene que despejar. Yo no sé cómo es que se puede pensar de esa manera. Yo nada más que sé cómo yo me crié. Y yo recuerdo mi niñez feliz. Yo venía de la escuela y cuando venía de la escuela, mi madre, al baño, tal y cual, me ponía a estudiar el piano. Y después una profesora particular que me ponía, una vecina que era profesora, y me repasaba las asignaturas, para que yo no tuviera, me repasaba las asignaturas 3 veces a la semana, para que yo no tuviera necesidad de sentarme a estudiar los exámenes, sino como que iba preparado. Claro. Y los fines de semana era trabajando con mis padres, montándonos los números musicales, aprendiéndonos los libretos del programa de televisión. En los domingos nos metíamos el día entero allí grabando. Después mi padre ganaba mucho dinero extra en los cumpleaños. Y la gente nos contrataba. Entonces, un sábado íbamos de una fiesta a otra. Íbamos, tocaba, el espectáculo nuestro de la familia duraba 1 hora. Entonces la gente nos pagaba en mano. 1 hora. Entonces íbamos allí, después íbamos a otro. Los cumpleaños en Cuba pues empezaban a las 12 del día y se acababan a las 8 de la tarde. Entonces en un sitio decíamos, vamos a la 1. En otro, vamos a las 2:30. En otro, vamos a 3:30. Hacíamos 4 o 5 cumpleaños. Mi padre me daba mi dinerito y a mí me gustaba el trabajo que hacía, que era muy sacrificado según los cánones de hoy. Pero yo tenía mi dinerito ya con 10, 11 años y guardaba y me compraba mis cositas, mi camisita, en bolsa negra, porque en Cuba no se puede comprar nada en la calle, no hay nada, pero en bolsa negra todo se puede comprar. Y bueno, y vivíamos dentro de lo que es la pobreza cubana, dijéramos una especie de clase media, ¿no? Sí. Si nunca faltó de comer, porque la gente que robaba en las fábricas de carne, fábricas de esas cosas, sabían que entraban en mi casa y vendían lo que traían, porque había manera de poderlo comprar. En Cuba hay que robar, si no, no vives. El que trabaja en una fábrica de harina se tiene que ver la harina, porque con eso vende o cambia el trueque. Claro, por trueque. un pantalón, o sea, el que trabaja en un restaurante se lleva un poco de tomate para su casa, porque con ese tomate se lo vende al vecino, el vecino le da otra cosa, y así. Todo el que trabaja en algo allí tiene que intentar robar, porque el sueldo de la casa, la gente gana $5 al mes. Entonces no hay manera de poder sobrevivir. Entonces, y todo lo tiene el Estado. Te pones a vender algo por tu cuenta y vas preso. Yo vi meter preso a una viejita porque le dio por vender Durofrío. Durofrío es hielo, agua congelada con agua y sirope y un palito. Nosotros salíamos del colegio, como 10 centavos, nos compramos aquella cosa que nos parecía una maravilla porque te refrescaba del calor. Pues la denunciaron, la metieron presa, la pobre vieja, por llamarla capitalista. Y bueno, y entonces, en ese ambiente, pues yo fui viendo con los viajes extranjeros que todo lo que me habían contado era falso. En Cuba me decían que en el capitalismo no había educación gratis, que no había medicina gratis, que no había, no sé, que no había nada, vamos, que el comunismo era la hostia. Nunca se me olvida una conversación que tuve en Barcelona con varios jóvenes.
que me empezaron a explicar que no, aquí la educación es gratis. Yo estoy en conservatorio donde estudio, no cuesta nada. Y la medicina es gratis, aunque tú puedes tener la privada, pero aquí... Claro. Y yo decía, pero, ¿cómo? No puede ser. De verdad. Entonces, como que se me iba cayendo todo, ¿no? Y veía después, empecé a notar entonces cómo los agentes del gobierno pedían sacrificios al pueblo, pero todos vivían como millonarios. Y cosas de mi profesor, que es un gran profesor, lo quiero mucho, pero estamos hablando ahora de cuestión política. Una vez viajamos juntos a Venezuela, donde gané el concurso, pero él lo pusieron un poco como comisario, porque viajabas y siempre ibas con uno que te vigilaba. Y me acuerdo cuando estábamos mirando las tiendas en Panamá, porque hicimos escala en Panamá, con todos esos equipos de sonido, porque a mí lo que más me llamaba era los equipos de sonido, porque soy músico. Claro. Comprarme una buena columna con un buen giradisco de aquella época, con los casetes de última generación, y entonces dejar eso son cosas materiales que no son importantes y centrarnos en el concurso. Y me metí un discurso ahí porque me puse a ver la tienda, ¿sabes? Lo más cachondo fue que como gané el premio, yo podía entonces comprar cosas y meter la maleta, y él viene a hablar conmigo y me dice, oye, hijo, necesito que no compres nada porque yo tengo que traerme unas maletas que... El caso es que él venía con todas las maletas llenas, y yo siempre fui un poco rebelde, y yo quise me compré mi equipo de sonido con mi premio. Muchachos, ¿tú sabes lo que fue aquello? Porque yo no había donado el premio a la Revolución Cubana. Sí, tenía que donar el premio, porque la Revolución Cubana te lo ha dado todo. Bueno, vamos a ver, si los sueldos son una miseria y la gente trabaja todo el mes, ya se está dando todo, ¿no? Claro. Ya se está dando todo, porque ya esto no es aquí que es una parte para los impuestos. No. Todo el sueldo es para el gobierno. Todo es del gobierno. Entonces, lo que menos me puedes dar es un poco de educación, ¿no? Pero además, si tú me das, es como los padres. Yo te eduqué, ahora tú tienes que encargarte de mí toda tu vida. No, espérate. Ese es mi deber, ¿no? Aquí cuántos españoles terminan la carrera y después se van al extranjero a buscarse su vida, ¿no? Es un deber, ¿no? Del gobierno preparar a su población. Después cada uno es libre de donde le da la gana. Entonces, en aquella época salir de Cuba eras un traidor. Entonces empecé a ver toda la realidad. Y la realidad me lleva a que yo decido quedarme fuera. Y entonces fue cuando di el paso que iba a un gran concurso de Queen Elizabeth, que había sido escogido para participar en Bruselas. Pero como yo sabía que me quedaba, yo decidí no estudiar el último mes. Para un concurso de eso hay que prepararse fuerte. Y lo que hice fue, sin que nadie se diera cuenta, empezar a visitar todos los lugares que quería ver por última vez, amigos míos que hacía años no veía, familias, exnovias. A todo el mundo me dice, que llegaba ahí y dice, ¿tú qué haces por aquí? Hace como 4 años no te veo. Nada, que pasaba por aquí. No daba la explicación a nadie. Y era que me estaba como que despidiendo, ¿no? Y después me ponía a jugar a dominó hasta la otra noche con mis amigos. En fin, fue un mes que me dediqué a autodespedirme sin que nadie lo supiera, ni siquiera mi propia familia. Porque si sospechaban algo, iba a cárcel. Claro. Y entonces ahí fue cuando llegué a España, hice escala y me quedé. Y nunca más. Bueno, eso es otra historia. Bueno, ahora te voy a preguntar. Pero sabés, Leonel, que yo te voy escuchando, ¿no? Cuando hablas la parte esta de lo que es el comunismo, cómo el entender que te estaban mintiendo por tener la suerte de dedicarte a lo que te dedicas y haber salido, ¿no? Y ver que había otra realidad, ¿no? Exactamente. ¿Qué te pasa ahora? Porque sigue estando igual de comprometida la situación en Cuba. No, está mucho peor. Es mucho peor, bueno, mucho mira, peor. Es mucho peor todo. ¿Qué te pasa a vos ahora, no? Acá muchas veces yo hablo del diario del lunes. Vos ya tenés el diario del lunes por un montón de cosas que supiste darte cuenta ya hace mucho tiempo. Pero ¿qué te pasa? Porque no quiero, o sea, quiero hablar de esto, después vamos a meternos con el tema del piano, pero no quiero dejar pasar está esto. muy relacionado todo. Claro, entonces, ¿qué te pasa ahora cuando ves todo, cómo está, que está peor? ¿Qué te pasa con el comunismo? ¿Qué te pasa con la gente que por ahí te encontrás vos con la misma situación, ¿no? De escuchar gente joven acá en España que por ahí está apoyando eso y vos no lo mirás como diciendo no tenés idea. Que no tienen ni idea. ¿Y qué te pasa? Claro. Yo a ellos siempre les digo, tengas una alumna. Tú lo que tienes que hacer es, como cada vez que me da gracia, porque Jiménez Los Santos, el famoso periodista otro, ahora me viene a la cabeza políticos que son de derecha, varios de ellos han contado que
Hay también un actor famoso español, que era comunista hasta que fue a, no digo la entrevista, pasa que los nombres no se me quedan, fue a Cuba, joven, una brigada, a trabajar allí, y después que estaba trabajando en el campo, por la noche, estaba con una chica tal, y de repente ve que estaba robando el almacén, que es lo que habían trabajado para el pueblo, y se lo estaban robando, se lo estaban llevando en camiones. Entonces él denuncia eso al jefe político, no sé qué, y el jefe político, no, deja eso así, no, no. Y entonces se dio cuenta que ellos estaban trabajando para la gente del gobierno, que eso no llegaba al pueblo. Bueno, contó aquello y que se volvió después cuando vino aquí y dijo, su comunismo que dé por saco. Mucha gente le pasó eso, ¿no? Que viajar y conocer eso de primera mano como que te limpia. Fíjate, todavía, porque mira, hablan siempre que si el bloqueo, esa es la falsedad más grande del mundo. El bloqueo de Cuba, eso es una mentira. Porque sí, hay un embargo, no un bloqueo. Cuba puede negociar con el mundo entero. Menos con las compañías que tienen propiedades allí o que no sé qué, hay supresión. Pero China le puede vender a Cuba. Hace poco le dieron un crédito importantísimo a Cuba con la condición de que abrieran la economía. Cuba no abre la economía, no quiere abrir la economía. No dejan que el pueblo respire, lo dejan. En Cuba tú abres un poquito la economía, deja que el campesino... Tú tienes una tierra que tú tienes una semilla y nace la planta, porque es un clima y una tierra inmensamente maravillosa, y que no haya para comer. Como decía mi padre, pero ¿desde cuándo en Cuba hubo necesidad de traer un tomate del extranjero? Claro. O traer plátano del extranjero, pero si yo tenía mi casa mata plátano que salían solas. Pero después con el comunismo te las cogían y se tiene que contar eso porque eso es propiedad privada. No, son cosas que no te imaginas, ¿eh? Arrasar con todo el campo porque hay que sembrar caña. Todos los cultivos de todo tipo los quitaron todos para sembrar caña. Después le dio por el café. Y el condor del café en los años 70 y arrasó con todos los cultivos de todo y todo el mundo iba a trabajar allá al café, paralizando todas las empresas para ir a cultivar café. Son como locuras de comunistas, de egos de Fidel Castro, y que fue destruyendo la economía. Y la Unión Soviética nos mantenía. Cuando la Unión Soviética se cae y se convierte en Rusia, le dijeron, se acabó, date dinero de gratis. Claro. Pero Cuba estuvo mandando, es que la gente joven, cuando yo se lo digo, no sabe. Cuba tenía un ejército de 150.000 hombres en Angola, 35.000 hombres en Etiopía, 10.000 hombres en Yemen, participó en la guerra los 6 días contra Israel, armaba y entrenaba a todas las guerrillas latinoamericanas. Yo los vi, en mi casa los traían. ¿Por qué me los traían en mi casa? Mi familia, porque fíjate hasta qué punto es todo un teatro. Nosotros nos beneficiamos de una cosa. Cuando venían los generales, los capitanes de la guerrilla de Frente de Liberación Nacional de Nicaragua, de Zapador, de esas cosas, que iban a Cuba a entrenarse o a curarse de heridas de bala, les llevaban a veces a visitas de casas de familia. Y nosotros éramos una de esas casas de familia, porque en mi casa, ya te dije, por la cosa que mi familia viajaba y ganábamos dinero de otras maneras, tenemos la casa pintadita, arregladita, modesta pero digna, y todos éramos músicos. Claro. Entonces, ellos venían, nos armaban la casa de todo, ron, bebida, jamón, comida, todo. Y cuando ellos llegaban y se iban a casa, empezábamos a brindarles de todo. Claro. Y después ya la pachanga, mi hermano cogía el acordeón, yo la marima, mi padre el saxofón, tocando, y ellos maravillados con esta familia, todos músicos, como todo. Y se pasaba una noche de puta madre. Después mi padre, que era también cómico, empezaba a hacer chistes. Claro. En fin, la noche ideal. Y después cuando se iban a ir, decíamos, ¿qué? ¿Cuándo venías a recoger? Quedaros con todo lo que sobró. Teníamos comida por un mes. Claro. Entonces, veíamos qué falsedad, ¿no? Pero bueno, cállate, estamos aquí, tenemos las neveras llenas por un mes entero. Claro. O sea que tú cállate. Entonces no decíamos nada. Pero todo es falso. Eso pasaba en mi casa. ¿Entiendes? Y después está lo que yo era partícipe, cuando la época de Mariel, cuando la gente empezó a irse. Como yo iba, me acuerdo estar en un aula, tocar el timbre y bajar abajo para hacer un acto de repudio porque se enteraron que una niña, porque tenía 14 años, se iba a ir con su familia a Estados Unidos. ¿Tú sabes lo que es un colegio de 500 chicos alrededor de una chiquilla, dándole gritos y ofendiéndola, y la niña llorando, aterrizada de pánico, todos nosotros haciendo eso? ¡Gusana, traidora! Y algún papel que le tiraban por ahí. Y la niña en medio, y la otra, la directora, la presidenta de las Juventudes Comunistas con el micrófono gritándole, ¡tú, imperio, viva comunismo! Entonces, y la niña en el centro, ¿sabes? Como las películas. O cuando había una familia que salía chivatazo de que se iban a Estados Unidos,
íbamos a hacer actos de repudio, ponían unos camiones con unos baffles inmensos, con himnos comunistas, le quitaban el agua y la luz con la familia adentro, ¿eh? Nos dejaban salir con música todo alrededor, íbamos a hacer manifestaciones ahí, a tirarle huevos. Bueno, era algo, y pobre de que se acercara a esa casa a llevarles agua o llevarle comida. ¿Sabe? Eso lo hacíamos en Cuba. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? Y todos los países que fueron comunistas, todavía hoy vas, allá países que están creciendo mucho como Polonia, pero todavía tú vas a Rumanía, a Bulgaria, incluso en Alemania la parte oriental todavía no es igual que la parte occidental. Y mira que han subido. Pero todavía notas un poco de desbalance después de tantos años, porque el comunismo solo trae pobreza. Claro, obvio. Entonces, le quita, al principio todo muy bonito, porque Fidel Castro, cuando entra, todos los que tenían un piso alquilado se volvieron propietarios. Todos, ¿eh? Tú imagínate tener un piso alquilado, que vivas en la miseria y de repente te diga el gobierno, esto es tuyo. ¡Wow! Soy comunista, vamos, mato al que sea, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién construyó una casa? ¿Quién construyó una casa? Eso es muy bonito, pero de repente todo lo que es la industria de construcción se desaparece. No tiene sentido construir si la casa no va a ser tuya. Claro. Te la quita el gobierno. Entonces, ¿para qué voy a construir? Entonces, claro, cuando la población empieza a crecer, esas casas empiezan a degenerarse, no hay cemento para arreglarla, entonces empieza a aparecer lo que se llama la barbacoa. Aquí la barbacoa es hacer, ¿no? Pues en Cuba la barbacoa es una casa con techo alto, mete 4 troncos, abre un falso techo y ahí duplicas la habitación. Entonces empiezan a aparecer las casas con 3 generaciones viviendo en la misma casa. Entonces, llegamos a lo que soy, una ciudad destruida. Eso es lo que conllevó es regalar las casas a todo el mundo y quitarle a todos los que tenían 2 casas, 3 casas, como están por aquí diciendo lo de sumar, toda esa mierda, diciendo de que hay que quitarle las casas a los que tengan más de una propiedad y poniendo a parir la persona que invierte o que construye o que coge un piso viejo, lo restaura, después lo vende, tú eres un especulador. Pero ¿qué se dan cuenta? Esa persona que, como salió ayer en la televisión, lo que ha pagado de impuestos cuando compra el piso, cuando después trae una brigada para reconstruir, esos obreros están trabajando. Obvio. Y esos obreros pagan impuestos. Y esos cementos y esos materiales son de una fábrica que es rentable porque vende esos productos. Es que todo, no se dan cuenta lo que hay. Y después el tipo, después que compra el piso, que paga los impuestos, cuando lo vende, vuelve a pagar impuestos. Claro. Y el que compra paga impuestos. Entonces, lo que el gobierno se lleva es una fortuna por ese trabajo. Entonces, no se dan cuenta y que con eso es lo que se mantiene la medicina, no sé qué. Pero todo es una demagogia y la gente joven, no todos, gracias a Dios, la gente joven no se da cuenta de lo que significa eso. Mira, yo te escucho a vos, obviamente no es lo mismo, pero viste que hay, vos de Argentina escuchás alguna cosa y todo eso, yo ¿no? estoy enterado. Porque tenés a Milei ahora, Sí. que hay Acá gente que Laje lo sigo mucho. bueno, tenés gente que, o sea, te Kaiser habla. también lo sigo. Bueno, Kaiser. claro, tenés el gobierno que estaba anteriormente, que fueron muchísimos años de planes, kirchnerista, claro, todos los cucas, que son gobiernos que empobrecen, gobiernos que meten planes, gobiernos que compran el voto, gobiernos que te meten por limosna, y limosna. Claro, por el choripán y la coca, ¿viste? Claro. Vamos, como se dice ahí, vas a las manifestaciones, todo. Entonces vos tenés una mentalidad de que te dice, bueno, porque esta es una frase que yo cada vez que la escucho me genera una violencia, que la escuchaba mucho en Argentina, roban pero hacen. Roban pero hacen. Sí. ¿Viste? Vos decís, pero vos no te das cuenta que vas a estar estancado el resto de tu vida. O sea, vos tenés que realmente generar un cambio, que ese cambio no va a ser leve, tiene que ser un cambio que movilice, que es un poco lo que está haciendo Milei. Yo no apoyo ni a Milei, no apoyo a los otros, menos. Igual, o sea, yo no es que tenga una remera puesta, sino que trato de ver lo positivo. Lo que hacen, me da igual, es que está que si es simpático, que si es maleducado, que si es un prepotente, que las leyes son positivas, pero si Argentina estaba en la puta ruina. Pero con un país que tirás una semilla y todo crece aparte. Claro, por eso se roban todo. Por eso roban todo. Porque es tan rico que la gente no para de robar. Y aparte roba, pero no es que te roba y de repente, viste, vos decís, bueno, tiene un límite. No tiene límite. No tiene límite. No tiene límite. Vos decís, ¿para qué querés? ¿Por qué seguir robando? Si ya estás forrado, tienes de todo.
No importa. La gente sigue robando. Entonces, cuando escucho eso, me pasa un poco esto, ¿no? Que vos decís, yo estando acá, igualmente estoy en contacto con Argentina todo el tiempo y me entero por videos, por seguir a gente. Sí, hoy con las redes sociales puedes estar muy informado. Estás muy informado. Antiguamente no. Y a veces escucho cada relato, vos decís, pero porque son idiotas. Son ¿viste? idiotas, El relato, son viste, no, porque el capitalismo, todo el otro, todo te lo postean desde el iPhone, viste, y vos decís, pero, viste, y que todos con el flequillo, viste, porque hay una alerta flequillo, siempre se dice, viste, las mujeres tienen un flequillo, que son, viste, cuando tienen ese flequillo, su ideal político, su idea política siempre va por un mismo lado. Sí. El flequillo no falla, dice, siempre te tiran una cosa así. Entonces, a veces escucho cada estupidez. Y mira que yo no suelo hablar de política, porque muchas veces cuando digo, ¿querés? No, yo prefiero no, me dicen, viste, pues por ahí alguien está, digamos, no sé, no quiere meterse en camisa de 11 varas, como dice el dicho. Yo creo que a veces tenés que hablar. Porque la vida es política. Claro, es que... Te afecta directamente. Uno de chico, yo lo hablaba otra vez con un amigo, uno de chico... vi a los padres en una sobremesa hablando de política y decís, qué embole, qué aburrido. Yo eso no voy a hacerlo nunca. Y después te encontrás, cuando tenés cierta edad, en esa sobremesa, hablando de eso, porque es imposible que si vos querés crecer, tenés un negocio, te gusta vivir bien, querés ganar plata, esto que el otro, no hables de política porque todo te influye. Exactamente. Entonces, llega un momento que vas a hablar de eso, pero de chico lo ves como algo súper lejano y aburrido. Pero de grande es una necesidad. Es necesidad. El problema es cuando entras en el mercado laboral. Claro. Empiezas a darte cuenta de que la política depende de tu calidad de vida. Es que no sé, hay una ley de poco esfuerzo, hay una ley de panaguado, que me den. Sí. En vez de crear riqueza, es coger la que hay, repartirla entre todos para que todos sean pobres. Y entonces el gobierno, como en Cuba, cuando el gobierno coge y le regala a la población una olla para cocinar, bueno, ya, me han dado una olla, es como si te hubieran dado, o un frigidaire, porque eres obrero del Nacional, te regalamos un frigidaire. Pues tú sabes cómo se llega ese frigidaire, el tipo en su casa, qué bueno es Fidel. Es un lavado de cerebro de tal magnitud. Pero aquí lo hacen lo mismo, ¿no? 300 euros para los jóvenes para que compren libros. No, chicos, no. Que la persona que contrate es joven, que pague 300 euros menos de impuestos para que lo contrate. Claro, si estás dando trabajo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Me entiendes? Pero no. El empresario es malo. No. El empresario siempre es malo. Lo que se paga de impuestos por una plaza de trabajo es la chica que tengo en mi casa, me cuesta muchísimo. Pero si en Argentina pasa lo mismo, en Argentina vos levantás la persiana de un negocio y ya estás perdiendo plata. Estás perdiendo plata. Vos levantás la persiana del negocio y estás perdiendo plata. Dinero, vos imaginate que después el tipo ese paga un montón de impuestos, igual que acá, ¿eh? Igual aquí. Fortuna. Un montón de impuestos. Y encima, y da trabajo. Mi hijo pequeño montó una empresa de marketing hace 3 años. Sí. Está ahora facturando muy bien, 12, 15 mil euros. Está facturando. Me dice, no, papá, de esos 12, 15 mil, mira lo que tengo para pagar. Se queda con 2.000. Es una locura. 2.000. Es una locura. Después se quejan porque la gente se va. O sea, 10.000 euros se lo lleva impuestos, ¿sabes? Tú sabes. Pero joder, ni siquiera los que empiezan les ayudan. ¿No? Es horrible. O sea, claro, el chaval está trabajando por las noches, a todas horas, se va a Sevilla, se buscándose la vida, es un fiera y le está yendo bien, pero ¿cómo puede ser que tú ganes 10.000 euros y que te quedes con 2.000? Que todos 8.000 de impuestos, eso está cerca del embargo. Es una locura. Eso es casi cerca de un embargo. Sí, te quedas con el 20%, ¿no? Y que en un país que si tú ganas 30.000 euros ya estás de la clase media, alta, no sé qué carajo, eres rico, algo así. Te castiga, bueno, ¿cómo vas a ganar? Sí, 30.000 euros. Hoy 30.000 euros, ¿qué cosa es? Claro. No es nada, son 2.500 al mes. Eso, como tengas un alquiler, la luz, el agua, el gas y un hijo, se acabó, no puedes salir a la calle. No, por eso no es que ya eres rico. No, yo ojalá que cambie esa mentalidad que tienen acá algunos, porque la verdad es una lástima, porque estoy viendo un cambio. ¿Qué tiempo llevas en España? Y va a ser 3 años. 3, que vaya, yo llevo 35. Un par más. Y digo que hay su progreso. Antes de decir que era facha, la gente como que se avergonzaba. Ahora la gente dice, ¿soy facha y qué? Claro. Hay un cambio. Hay un cambio. Hay un cambio. Hablando mal y pronto, sí. La gente se hincha las pelotas. Sí, hay momentos que se dan cuenta de esta bueno de cambio. Esta gente que vinieron con resolver el problema de la corrupción, yo nunca había visto eso que estoy viendo ahora. Yo entré cuando Felipe sentía vergüenza cuando les pillaban. Este es un jeta. Un gobierno sin 3 años sin presupuesto. Pero ¿cómo puede ser que siga ahí?
Y todavía hay gente que le vota a la mujer, al hermano, a la... no sé qué. Pero ¿esto qué cosa es? Eso es igual que en Argentina también, pues yo siempre hago la comparación. Acá tenés el gobierno actual que son todos uno más delincuentes que el otro, que tienen casos presentados de robo y todo el otro, y siguen, y vos decís, y yo, loco, y no pasa nada. No van a condenar a Pero la uno. justificación era, sí, pero vosotros como gobernás también, pero tú no decías que tú eras la leche de honrado y no sé qué, y que me ibas a cambiar. Entonces, ¿cuál es la cosa? Como aquel robot tú también, bueno, yo cada vez que alguien me dice algo de eso, le digo, mira, todos robamos. Porque si tú estás en un gobierno y tienes a tu hermano que te dice, oye, estoy en la ruina, acabo de perder el trabajo, ¿tú no lo tratas de enchufar? Si tú me dices que tú no lo haces, Sí. yo no te creo. Lo que tiene que tener un gobierno es el contrapoder, Claro. que vigile a esa gente, porque ser humano es ser humano. Entonces, que me vengas que tú eres de izquierda, eres honrado, una puta mierda, se puede decir tacos, Sí. una puta mierda. Me estás engañando, me estás castigando, como se dice en Cuba, me estás castigando. ¿Eh? Entonces, en Argentina se dice no seas boludo, ¿no? O no hables porquería, no sé cómo se dice allí. Estoy diciendo de boludeces. Se está diciendo boludeces, ¿no? Ah, Aquí eso. todo el mundo está en lo mismo. Somos seres humanos, intentamos mejorar. Pero en una sociedad libre está la policía, está la seguridad, están los jueces que controlan para que uno te tenga que decir a mi hermano, ve lo que puedo hacer, pero si me cogen esta pierdo todo. Entonces ahí viene la honradez. Claro. Eso no quita que hay gente verdaderamente honrada, pero que en todos los sitios hay gente que tal. La diferencia, que siempre he dicho, la diferencia está que cuando gobierna la riqueza sube. Puede que robe, pero a mí me deja crecer. Claro. Estos roban y me quitan todo lo que tengo. Claro. No. Es la diferencia. Y cuando mire por el lado, todo el mundo está jodido. Es que pasa eso. Sí, por eso yo siempre lo compro con Argentina. La mugre que estaba antes, que yo le digo para mí. Pillaron a la para mí es hermana de mugre. Milei con un rollo de no sé qué, y decía, ¡wow! Y la otra que lo han pillado, que mataron al fiscal que le iba a meter en el juicio, lo mataron. Murió de 3 hachazos en la espalda. Sí, sí. Se suicidó de 3 hachazos en Lo la espalda. suicidaron, lo de espalda, ¿no? Lo mataron. Entonces, eso no, la hermana de Milei. Entonces, son todos unos descarados, unos jetas, unos vividores y unos cuantos No, es unos cararrotas, subvencionados todos por el gobierno y por el dinero público de los impuestos que pagamos nosotros. Sí, olvídate. Ahora, yo soy inmigrante, ¿vale? Y sí hay un problema con la inmigración. Y sí hay un temor de que la sociedad en la que yo vine a vivir se venga abajo. El otro día pusieron un vídeo de todos los musulmanes rezando en la Square Garden de Nueva York. Ah. Acabo de venir de tocar en York, en Sí. Filadelfia, con la Sinfónica de Filadelfia. Y me enseñaron ese vídeo y se lo enseñé al director de orquesta, que es norteamericano, y se quedó impactado. Dijo, ¿tú no sabías que había pasado eso? Y dice, no sabía. Y yo, pues mira esto. En Francia hay momentos que no, hay barrios musulmanes que se puede entrar. Yo no soy racista, yo defiendo nuestra cultura. Obvio. Si me viene un marroquí o me viene un africano y acepta nuestra libertad y nuestros derechos, bienvenido sea. Pero que tú vengas aquí a decirme que no puedo poner cerdo en el comedor de mis hijos porque hay uno que no come cerdo, y que el otro que venga con la cara así toda tapada con burga o yihad, lo que se llame, y que la alhaja va para arriba y para abajo, véate a tu iglesia, reza allí. Pero es que esa gente quiere destruir nuestra vida. Si están los discursos que dicen los ayatolás. Parir, que ese va a ser nuestra victoria. Nuestras mujeres son nuestra victoria. Lo estaba diciendo a Zawahili ese hace unos años atrás, que yo me quedé flipado, el discurso que metió. Pero eso aquí no lo ponen porque no les interesa. ¿No No viste? les interesa. Que no es racismo. Eso no es racismo. Eso No. es que esa gente vienen a que nosotros nos convirtamos a su religión, porque lo dice su religión. O eres de los nuestros o eres un enemigo. Ya está. Y hay que acabar con eso. Todo el mundo tiene que decir que Alá es el Dios nuestro. Entonces, las mujeres después, ¿cómo la gente de izquierda que lucharon tanto tiempo por los derechos de las mujeres apoyan a esta gente? Tú puedes entender eso. A mí son cosas que no me doy cuenta. No se dan cuenta. Y otra cosa, vete a un país de ellos. Voy con mi mujer y más le vale que se ponga un pañito en la cabeza. Pero no decís que aquí queréis estar como queráis porque yo no puedo ir a tu país y mi mujer no puede ir con el pelo al aire. Claro. ¿Por qué no? Entonces allí sí no se puede. Y aquí tú quieres que yo lo aguante. Y aparte de acá, te habrás enterado también que hubo en un montón de lugares, que eran gente así extranjera también, que violaron a una chica. Así, cuando son los extranjeros no sale la policía, no sale la prensa, no sale por ningún lado. Pero... Y cuando estaba la manada de esos españoles, wow, que yo era a todas horas. Son unos descarados, son unos jetas. O sea, en Alemania tengo amigos que tienen hijas y se le aquí hay barrios que no pueden salir mis hijas.
Y cuando yo era niño, esto era lo más tranquilo que había. Y son todos por los... se volvió loca la Merkel ahí metiendo a los sirios, que cuando la guerra que hubo allí, que vienen como 1 millón de sirios que se metieron todos en Alemania. Y eso es horrible, pero no porque sean sirios, eso era la cultura que traen. Tú sabes que el otro día, hace 5 o 6 días, vi un vídeo. Hay un canal de un judío, no me acuerdo el nombre, que siempre lo veo, o sea, estoy metido ahí, donde siempre habla de estas cosas, ¿no? Y pone un vídeo de uno de los ayatolás donde dice que Dios, Alá, siempre te está poniendo a prueba, ¿vale? Y una mujer que es violada es porque Alá la está poniendo a prueba. No, bueno. Y un hombre que viola, Alá le está poniendo a prueba. Y si se arrepiente, Alá te perdona. Ah, mira, justo. Te perdona. Entonces tú puedes violar a la mujer, después le dices a Alá, perdóname, me dijiste que lo hiciera así, No, que perdóname, y ya estás perdonado. Entonces, mañana violo otra. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Te van a perdonar? No, eso no, hijo de puta. Es que es así lo que pone la religión. No, Cuando estuve explicando aquello, explicando con una convicción yo me quedé así, pero ¿y esta gente de izquierda apoya y defiende eso? Pero si vos te defendés vas en preso. Vos matás al ladrón a golpes. No te digo que lo mates literalmente, pero ponele que vos lo ajusticiás, ¿no? Porque como dice un amigo, un tiro en la rodilla educa también a veces. Ya. Te entra a robar a tu casa y vos que le tenés que hablar. Sí. Oye, por favor, vete. Como un viejo ahí que quería meterlo en la cárcel porque se defendió con una escopeta que les estaban asaltando y estaba solo. Habría que hacer un monumento al tipo Es un ese. monumento ese hombre. Entonces, eso, nada más que pasa en España, ¿eh? En Argentina también, pasa ¿Sí? nada. También, si te defienden en tu casa, te pasa eso. ¿Y sabes lo que pasa en Argentina? Vos entra a tu casa uno, lo bajaste porque tenés portación de hambre te grote y después tenés que bancarte a toda la familia del chorro que viene a querer quemarte la casa. Sí, claro. Ya. ¿Qué te vas a ir a protección de protección? No es el mundo al revés. Lo tienes que armar tú ahí a una guerra, ¿no? Es el mundo del revés, Sí, no sí, te sí, podés sí. defender, tenés que dejarte robar, porque si vos te defendés, después te cae, viste, Los amigos, la banda. Claro, Sí. no, hay que meterle bala a todo, te digo la verdad, me dio un chorro de nafta, un fosforito y nos vemos, Y hasta aquí. Sí, Hasta aquí, olvidate. O a la cárcel. También. Bueno, una de las cosas que, para volver, es que yo lo de la política no puedo evitarlo por la vida que me toca, que me tocó. Sí. Cuando escapo de Cuba, pues a mi casa van y se llevan mi piano, que me había regalado el gobierno, le quitan los pasaportes a toda mi familia, que viajaba mucho como artistas. En fin, fue un castigo tremendo. Y bueno, fui seguido también por la seguridad cubana. En aquella época la seguridad cubana podía moverse por Madrid con bastante libertad. Mira. Y a los 5 años de estar aquí, ya había ganado concursos internacionales de piano, ya tenía un nombre famoso. Mi carrera aquí fue bastante rápida. Ahora te contaré algo sobre eso. ¿Y qué pasó con eso? Que voy a Cuba, ya tenía la nacionalidad. Y me había casado con la mujer mía, que lleva conmigo 30 y pico años, la madre de mis 2 hijos. Y voy a Cuba y cuando llego me meten preso. Me meten preso. ¿Por qué? Porque yo había decidido irme fuera. Entonces, mi mujer iba a ir a la embajada española, ha dicho, no hagas eso todavía porque mi victoria era poder entrar en Cuba. Claro. ¿Entiendes? No que al final me expulsaron, no, entrar en Cuba. Y habló con mi maestro con todos sus defectos, que ya dije algunos anteriormente, era una persona que me quería mucho y conectaba con el gobierno en las más altas esferas. Y en fin, habló con el ministro del Interior y hizo las gestiones y estuve preso 3 días. Y me dejaron entrar. Y pude ver a mis amigos, todas esas cosas. Cuando salí al año, mi padre enferma de cáncer. Voy a la embajada y a pedir visado para que me dejen entrar a ver a mi padre. Y me dice la cónsul, en muy buen rollo, Leonel, yo te puedo dar el visado, pero te va a pasar lo mismo y no sé si esta vez te soltarán. Entonces dije, bueno, vale, pues no podré ver a mi padre. Ya hablo con mi padre. Me dice, si tú no quieres que me muera ya, no vengas. Porque cuando estuviste en la cárcel nosotros estuvimos, no te imaginas cómo. Entonces ya no volví a Cuba, mi padre se murió y ya no he vuelto. No he vuelto. Porque me pasó una cosa a los 5 años de estar aquí, una cosa que viví allí y no estaba Cuba como ahora, estaba menos mal, porque siempre he estado mal.
Y es que me sentía superior, porque yo podía entrar en los hoteles, porque yo podía entrar en los restaurantes de turismo, y lo único que visitaba un amigo o un vecino y era pidiéndome cosas. Entonces, yo fui en Navidades. Iba con el coche lleno de ron, turrones, chocolates que compraba allí en las tiendas estas de extranjeros. Y a todos, iba por todas las casas dándole una botella de ron, una caja de cerveza, de qué, y la gente llorando, abrazándome. Pero al final no hacía que más que ver miseria, sufrimiento, y te sentías como se dice, que no eres capaz de resolver el problema. Inútil. Claro. Te sentías inútil. Claro. Porque después, al día siguiente, se habían tomado la cerveza, me han comido chocolate y vuelve a la miseria. Y volví para acá, para España, con las tarjetas de crédito explotadas todas. Y tuve que, pues entonces, yo sí, estaba trabajando bien, pero 2 millones de pesetas en la Iberia Oro que tenía entonces y una tarjeta de Caja Madrid, tuve que pedir un crédito o ponerlas a plazo. Y me metí 3 años pagando el viaje, ¿eh? Entonces, y al final, ¿qué le solucioné a la gente? Y lo único que hice fue sufrir. Claro. ¿Entiendes? Entonces, no quise volver más. Y después pasó lo de mi padre. Porque además la Cuba que yo recordaba no la iba a volver a vivir. Cuba ha cambiado mucho. Y para cómo yo he cambiado muchísimo también. Entonces tampoco me voy a hallar en ese mundo. Claro. Y entonces decidí, fue una conclusión que llegué y no volví. No volví más. O sea que mis hermanos están todos fuera. Mi madre, que era ciudadana española, se murió aquí. Después que muere mi padre. Y yo me siento español, vamos, hasta la médula. Bueno, sí. Mi mamá era española, mi madre era gallega. Y yo llego a la Baraja y llegué a mi casa. Tengo todo hecho, toda mi vida aquí. En Cuba viví 25 años, aquí llevo 35. Claro. ¿Sabes? Entonces, Bueno. pues eso. Y la música es parte de mi vida, la música clásica. Soy pianista de concierto. He fundado un concurso internacional de piano, miembro de la Federación, que es la red más alta de concursos internacionales de música. He creado un festival con mi nombre, Leonel Moral Sanfrén. El concurso de piano que se hace en Las Rosas todos los años en noviembre Sí. se llama Spanish Composers, compositores de España. Entonces cada año se le dedica a un compositor diferente, aunque el repertorio es común, Rachmaninoff, Beethoven, Chopin, pero hay que tocar una obra del compositor del año. Se hace todos los meses de noviembre, acaba de terminar la semana pasada, que casualmente el primer y segundo premio fueron 2 coreanos y el tercero un español. Y en verano tengo este festival que se llama Leonel Morales Sanfrén, que vienen profesores de todo el mundo, alumnos de todo el mundo. Y dentro de ese festival organizan conciertos todas las noches en Granada. Y hay un concurso que se llama María Herrero, que es el nombre de mi mujer, que está dentro del propio festival, que es juvenil, para violín, cello y piano. Y son en diferentes categorías, hasta 10 años, hasta 13, hasta 15, 17 y 21. Y entonces viene gente de todas partes, coreanos, chinos, americanos, franceses, italianos. Es una maravilla, ¿no? Y aparte doy clase en la Universidad Alfonso X el Sabio y además creé mi propia academia privada de preparación de altos estudios. En la academia que tengo en mi casa, tengo pianos repartidos por toda la casa. Es una academia que funciona con gente que quiere prepararse para concursos internacionales, vienen de fuera, Claro. chinos, japoneses, pagan un bono de 25 clases al año o 30 clases al año y vienen a casa y se meten 2 o 3 días, hacen 5 o 6 horas y se van. Después mes y medio vienen otra vez, hacen 5 o 6 horas de clases y cuando tienen conciertos, cuando tienen concursos, cuando van a estar. Entonces, en fin, es una academia que tiene este perfil, ¿no? Y nada, mi hijo es un grandísimo pianista, se llama, igual que yo, Leonel Morales Herrero, como dije al principio, pero como es pianista y se parece mucho a mí, pasaba una cosa que te metías en Google, metías mi nombre y aparecía a veces mi nombre con su currículum o su currículum Claro. con mi nombre, Google se volvía loco. Sí. Y entonces al final nuestro manager, que él entró también en la empresa donde estoy yo, que me lleva la promoción de los conciertos, nos recomendó que él se creara un nombre artístico. Y entonces se puso Leo de María. Leo de Leonel y María de la mamá. Y queda muy bonito, Leo de María. Y hace ya 10 años que lleva este nombre artístico. Entonces si te metes en Google, pones Leo de María piano, vas a ver montones de vídeos, los conciertos, los premios que ha ganado.
Ha ganado el primer premio en Sudáfrica, en Eslovenia, en Francia, en Estados Unidos, en España, en fin, es un fiera. Ahí me quiero meter porque ahora que dejamos un poco de lado el tema político, está buenísimo y no quería tampoco cortarlo. No, pero está muy vinculado a mi vida. Claro, está muy vinculado a tu vida y eso está bueno también. Yo soy un asilado político, ¿no? Claro, sí, es tu esencia, así que está buenísimo. Pero como te decía en el arranque de la charla, que a mí me gusta mucho el tema del piano, si bien habré tocado alguna vez un órgano, ¿viste? Pero es, no sé, como muy al pasar, pero mi contacto con las teclas, digo, ¿no? Te quería preguntar esto, ahora metiéndome en la parte musical, como bien nos llevaste recién vos. ¿Qué es lo que te hizo hacer el clic? Si bien venís de una familia de músicos y todo, ¿no? Pero con el tema del piano, porque vos podías haber elegido cualquier tipo de instrumento, pero ¿qué es lo que te enamora o lo que te enamoró, te sigue enamorando? ¿Y cuál fue, te quiero preguntar, la primera partitura que tocaste? Sí, bueno, esto es una historia que muchos se sorprenden. A los 5 años yo empiezo a tocar música en mi casa. Cada hermano rompió el récord del anterior. Mi hermano mayor empezó a los 7, yo empecé a los 5, mi hermana a los 4 y el más pequeño a los 3. ¿Por qué? Porque es normal. El hermano más pequeño quiere copiar al mayor. Claro. Y entonces siempre empieza antes. Es normal, ¿no? Sí. Entonces, yo odiaba el piano. Cuando yo me sentaba en el piano, mi padre me tenía que obligar a tocar el piano. Es que yo tocaba a los 10 años 5 instrumentos musicales. Y el único que no me gustaba era el piano. Yo me encantaba, yo tocaba la batería, la guitarra, clarinete, acordeón y marimba. Y el piano había que obligarme. Pues mi padre decía, tienes que estudiar piano porque te ayuda a la cuestión armónica, si vas a ser compositor, si vas a ser arreglista, es el piano el instrumento para esto. Tú no puedes hacer arreglo con un violín o con un clarinete, porque son instrumentos melódicos, donde se concentra el grupo, la armonía, las diferentes voces, la orquestación. Un instrumento que tiene todos los registros es el piano. Todos los compositores escriben en el piano. En la guitarra se puede, pero es mucho más limitado. Y entonces, en Cuba era, no sé ahora, la educación en los conservatorios, si tú querías ser músico profesional, tenías que estudiar en el conservatorio. No podía ser por libre. Claro. Entonces, habrían pocas plazas cada año, ¿no? Entonces, tenías que presentar a hacer pruebas de audición, pruebas de análisis, nos ponían una música que teníamos que escribir que se nos ocurría y todas esas cosas. De ritmo, nos tocaban varios ritmos, teníamos que imitarlo, ese tipo de cosas. Y después, al final, una prueba de instrumentos si tú no entrabas en el primer año. Yo ya había estudiado estos instrumentos en casa y no entré al conservatorio a los 7 años, que es como hay que entrar. Instrumentos de las carreras largas, que son violín, cello y piano, son los más difíciles. Los demás se entra con 12, porque son instrumentos de viento, de percusión y tal. Voy al conservatorio con 10 años y llego a la directora, mis padres, claro, hago todos los exámenes y saco top en todos ellos y faltaba el instrumento. No, ¿qué instrumento? Yo quiero clarinete. No, pero mira, no puedes porque tienes ahora 10 años, el curso en que tú entras ahora en septiembre, vas a tener 11 y hasta los 12 no se puede. Pero solo sabemos que tú eres de los moralitos, tú tocas otros instrumentos, tocas piano. Y yo, sí, mi hermano me da clase de piano, el mayor. Y me dice, pues haz la prueba. Si tu nivel coincide con la edad que tienes, como has aprobado muy buenas notas en las demás pruebas, ya tienes la plaza. Y el año que viene te pasas a clarinete. Pero ya estás dentro. Puede ser que el año que viene no puedas entrar. Y entonces yo dijimos, vale, pues vale. Y me presenté a la prueba y el jurado entendió que mi nivel de piano coincidía con la edad y entré. ¿Qué pasó? Que me tocó una gran maestra. Y entonces algo veía en mí que cada vez que yo daba una clase de piano no hacía más que llamar a los colegas para que yo les tocara. Fulano, ven para acá. Tócale el estudio ese que estamos trabajando ahora. Yo le tocaba el estudio, entonces, este tío talento. Yo oía los comentarios. Sí. Este tío tiene la mano, ¿cómo le va? Y me preparaba para un concurso nacional de niños. Lo ganó. Y de repente, ya sabes, ¿no? La premiación, todo el mundo felicitándome, no sé qué, claro. Y empiezo a darme cuenta de que el piano mola, que te cagas. Qué bueno, ¿no? Y entonces ya empiezo a ver los demás instrumentos como más pobres, ¿no?
Un clarinete es una melodía. La percusión sí, es percusión, pero el piano, es que el piano no depende de nadie. Un concierto de batería solo no lo puedes oír, un concierto de piano sí. Entonces, al año siguiente, casi que había olvidado el tema del clarinete, me llama la directora. Y me dice, Leonel, que ya para pasar la matrícula tuya a clarinete. Y dije, no me saques del piano. Estoy encantado con el piano, ¿no? Me he dado cuenta que este es mi instrumento. Y entonces ella me dijo, pero bueno, entonces lo dejamos así. Y dije, sí. Y me dice, lo que sí puedes hacer una cosa, si tú quieres, así te lo piensas. ¿Quieres que te pongamos a tocar clarinete en la banda del conservatorio, que son los domingos por la mañana? Ensayas y das un concierto cada 2 o 3 meses en la banda, y ahí por lo menos sigues con tu clarinete y después si acaso tú quieras cambiar. Yo encantado. Y estuve con el clarinete 2 o 3 años más tocando en la banda. Pero lo dejé porque fui dejando los demás instrumentos porque el piano clásico te va absorbiendo, es muy competitivo, es un instrumento que necesita muchas horas y a medida que iba subiendo el nivel, los demás instrumentos ya no podía dedicarles tiempo. Claro. Y entonces pasaron ya como a hobbies, ¿no? A coger un acordeón y me ponía a tocar cancioncillas populares, eso, claro. pero no lo estudiaba, ¿no? Mi piano fue ya el centro de mi vida. Sí. Y digamos, ¿hay alguna, porque yo te escuchando el tema de las edades, me quedé re lejos ya de poder, ¿no? Hasta los 12 ya los pasé hace rato, pero ¿hay un límite? ¿Hay un tema con el tema del manejo de las manos? ¿Hay No, alguna cosa? eso es una leyenda. El límite está en la vida, no en la edad. ¿Qué quiero decir? Como le digo a mucha gente, Paderewski, uno de los grandes pianistas del siglo XX, empezó a estudiar piano después que fue presidente de Polonia, a finales del 19, principios del 20, un pianista de la generación aquella. Y se convirtió en uno de los grandes pianistas de la historia. ¿Por qué? Porque era millonario, no tenía que trabajar. Tenía tiempo, ¿no? Claro. Entonces, el problema es cuando tú coges los 20 años, 22 años, ya estás proyectando tu vida, te enamoras, te casas, tienes hijos. ¿De dónde tú sacas tiempo para sentarte 8 horas a tocar el piano? ¿Cuánto tengo? Yo tengo 44. ¿Cuánto me tengo que sentir? Y tengo Si quisiera hacer lo que soy yo. No, olvidate, tenía paga. Para como hobby. Sí. Como pero para hobby. tocar, para sacar melodías, para tocar tu temita. No, sin problema, porque estoy dando todos los días media horita, algo así, una horita, te la pasas como desconectando del trabajo, te viene muy bien. No, yo no decía, tu nivel es imposible. Pero es imposible por eso. Pero que no es el hecho de que no, ya a mi edad, ya es tarde. No es tarde. Tu vida está ya complicada. Claro. Tiene que ser una época en donde tú te mantengas. Claro. Para crear el nivel técnico, crear el nivel de desarrollo de esta magnitud. Porque inclusive ya nosotros, mi maestro me decía, en la edad que tienes ahora, estoy de la universidad, Fra Fernández, me decía, hay que comerse el piano a lo bestia, ¿no? Tienes que resolver todos estos problemas porque si tu vida profesional va bien, cada vez vas a tener menos tiempo de estudiar. Claro. Y vas a tener que hacer en 2 horas lo que hoy demoras una semana. O sea que este es el momento. En su caso me olvida eso. O sea, son años estudiando a lo bestia para lograr el nivel técnico lo más alto posible, porque si tu vida viene bien, o sea, yo cuando cojo un avión no puedo estudiar. Claro. Y cuando llego por la noche o llego reventado, es que se pone a estudiar. Entonces son días que dejas de estudiar, entonces tienes que ser capaz de coger y sentarte en el piano y en 2 horas sintetizar todo y un nivel técnico de tal magnitud que con 2 o 3 horas puedas recuperar tu nivel para dar un nivel óptimo. Me acuerdo, ¿sabes qué? Una vez había conocido un muchacho, 30 y pico de años en Argentina, y él me había dicho que era pianista de toda la vida, había ido de chico en conservatorio, todo esto y lo otro, y que lo habían querido contratar, le habían hecho una prueba online, le entregaban en el momento las partituras, tenía que tocar para tocar en un crucero. Sí. Pianista de crucero. Pagan bien. Dice que pagan muy bien, bueno, claro, tenés que estar de arriba. Dijo que no, el pibe dijo que no, creo que tenía, no, me parece que tenía 28 años cuando me contó esto, hace un par de años. Y nada, me decía, vos competís con otros por ese trabajo, Sí. online, te ponen la partitura, la tenés que leer en el momento y tocarla para ver si realmente sos bueno. Sí. Entonces, pasa mucho, ¿no? Hay mucho gran pianista en esas cosas que uno dice, pero tocan en el crucero, pero en verdad tenés que ser No, es que el pianista de crucero... el pianista de crucero es... es alguien que quiere vivir de la música y no tiene aspiraciones profesionales. Claro. Porque te tierras ahí. Por eso pagan también. Te la pasas de puta madre, porque te da una buena habitación, toda la comida y bebida pagada, bebes y comes lo que te da la gana. Claro.
pasan niñas por allí, ya sabes, chicas, si eres joven, si eres un viejo estás jodido. Bueno, o bueno, alguna vieja caerá, porque la gente va al crucero a divertirse. Claro. Y el pianista, pues es el pianista, ¿no? O sea, todo es una diversión. Y no tienes gasto ninguno. No, todo limpio. Ninguno, todo limpio. Pero estás aislado del mundo. Estás ahí en el barco. ¿Entiendes? Se conoce de historia, hay un libro sobre eso que se llama El pianista. No, pianista no, se llama La Forma. Hay un libro que se hizo una película sobre el pianista que vivía en el crucero. Y cuando se está hundiendo el barco en plena Segunda Guerra Mundial, una película muy buena, que dicen de esas bases, dice que ya era viejo, y dice que no, que se muere con el barco. Que lleva 20 y pico años ahí y que ni siquiera bajaba a tierra cuando el barco embarcaba. Sí, pero ya era un pedazo de yate inmenso. Pero el tipo era allí, viviendo, era como su familia, su casa, todo. ¿Entiendes? Y te reservas con clientes guay, que te dejan buena propina. Claro. Entonces, en fin, que ganas mucho dinero. Eso se llama vivir de tu instrumento, ¿no? Claro. Ya está. Sí. Pero sin ambición profesional. Como todo en la vida, eres funcionario, pues ya vives de tu profesión. Tranquilamente, tu sueldo, pues papá. ¿Quieres crecer, montarte una empresa? Pues eso es otro tema. Encima, vale. Puede ser un poco eso, ¿no? Sí. ¿Te pasó de que porque vos, bueno, sos un grosso, pero bueno, vos estás muy tirado a todo lo que es música clásica. Sí, completamente, 100%. ¿Pero te pasó alguna vez? Porque a ver. ¿La popular? No, que te digan, por ejemplo, algún cantante melódico o algo, que le hagas la base de... Pero vamos es una cosa que mira, iba a contar y se me había olvidado. Cuando yo llego a España, que no llego con una maleta, no tenía ni dónde caerme muerto. Pero fíjate lo que es la mentalidad. En aquella época estaba Felipe González y estaba en la etapa final donde los periódicos no hacían más que de poner cifras de paro que crecían. Estamos en plena crisis. Una crisis muy fuerte, que fue cuando entró Aznar y levantó el país. Estaba aquello hundiéndose de una manera que aquello era terrible, más los casos de corrupción, en medio del gobierno en la cárcel, cuando aquí dice, nunca un partido, la gente no sabe que en la época de Felipe, última, cayeron 4 ministros de la cárcel, y el jefe de la Guardia Civil, y que estaba en robo a mano armada aquí, todo el mundo robando, y lo del GAL, entonces la gente joven no sabe lo que es el GAL. Como crearon estas bandas para matar a la gente esta con la misma medicina, pero en vez de contratar a profesionales, contrataron a sicarios y empezaron a robarse el dinero. Y eso fue un cachondeo de que mataron a uno pensando que la etarra resulta que no era ni etarra, mataron a un inocente. En fin, una cagada esa que... Y eso pasó con el PSOE, entonces, pero bueno, el caso Filesa y toda esa historia. Y yo me acuerdo que yo veía a los jóvenes protestando para que no trabajo y yo caminaba por la Castellana sin una peseta, entonces la peseta. Y yo miraba a Madrid y yo decía, Madrid, tú vas a ser mío. Yo estaba lleno de optimismo y no tenía dónde caerme muerto. Porque venía con una... Ya había viajado. Yo sabía lo que me esperaba. Yo sabía que iba a pringar. Que esos que vienen, que se lanzan a viajar y creen que le va a salir todo rápido, esos están muy jodidos. Que iba a luchar contra lo que fuera y que iba a pagar un precio muy alto. De perder a mi familia, a mis amigos, todo. Eso lo tenía clarísimo. Porque estuvo reflexionando mucho sobre eso. Y me engancho con un grupo de bailarines tropicanas, se habían quedado en los carnavales de los pueblos, caravana, 4 negros gays, de eso, todo guapísimo. Y cuando íbamos yo en la caravana con ellos, todos maricones, hablando del tipo este que está buenísimo, aquel que la tenía así. Bueno, yo lleno que es historia, pero buen rollo, porque sabía que yo era hombre, que no era gay. Pero cuando me sentaba con ellos ahí en la caravana que iba por los pueblos, los cuentos aquellos, los chistes, lo que hablaban eran todas locas. Y las 3 mulatas, y entonces yo les hacía el arreglo, porque como yo nací en una familia de músicos populares, todos músicos, y hacíamos programas de televisión y tal, había que montar piezas populares, entonces tenía cierto entrenamiento, no como normalmente el músico clásico es, que no le puedes sacar de la música clásica, no sabe qué hacer. Entonces yo improvisaba, mi hermano tocaba jazz también, en fin, había cierta cultura de eso, ¿no? Que me permitió sobrevivir. Terminan la gira esta, que fue muy divertida, porque además me enseñó a rozar con el pueblo español, las discotecas por las noches, conocía chicas todas las noches, en fin, entonces, eso me dio un bagaje de cómo moverme. Llego a Madrid y me alquilo un piso que me avaló
el tipo que organizaba, el empresario que organizaba este tour, porque él sabía que era músico clásico, Sí. le caí bien. Entonces yo tenía el dinero para pagar, era una mensualidad extra entonces nada más, pero claro, no tenía un sueldo, entonces no me iban a alquilar, no sé que alguien me avalara. Pero él me vio como yo era y fue y me avaló. Me avaló. Qué bien. Y me alquilaron el piso y me compré un piano vertical que estaba de rebaja. Me volví a quedar sin dinero y no tenía para pagar el mes siguiente. ¿eh? Y me lancé a la calle. Y entonces había un piano bar, que se preguntaba dónde había un piano bar y tal. Un piano bar en la calle Almirante, en un sitio que se sigue llamando igual, que se llama el Oliver. Está frente al Tony 2, no sé si te suena el Tony No. 2, puede ser el piano bar más antológico. De hecho hay colas por las noches para poder entrar ahí. El Tony 2, está en la calle Almirante, al lado de la calle Barquillo, donde se venden todos los aparatos electrónicos y eso. Y ahí ese piano bar, estuve yendo una semana tocando gratis, ahí como cliente, y rogando al dueño que me contratara. Claro. Y al final llegan las vacaciones y él me ofrece 3.500 pesetas viernes y 3.500 pesetas sábado. Eso al cambio de hoy sería unos 50 euros. Sí. El que trabajaba allí ganaba 11.000 pesetas diarias. Y a mí me pagaba 3.500 viernes y 3.500 sábado. Sí. ¿Tú crees que yo le llamé explotador? Que es lo que hubiera pasado Sí, sí, sí. con un español de ahora. Ese me está explotando. Ese es un racista, yo soy extranjero. Por eso me paga una mierda, se está aprovechando de mí. No, porque mi padre me enseñó que las cosas hay que ganárselas. Yo era feliz cuando él me dio ese dinero. Claro. 7.000 pesetas, ya tenía para comer. Claro. Ya tenía para comer, nada más que para comer. Desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Buen horario. El público era muy divertido, eran los cantantes de la zarzuela que salían y después se metían allí, Claro. porque esto abría a las 12 de la noche, ¿sabes? Sí. Tú sabes, el público que iba. Empiezo a hacerme famoso y empiezan a venir niñas, chicas, y se empiezan a llamar a aquellas mujeres, porque yo tenía 25 años. Claro. Era un bomboncito cubano, tocaba el piano, tocaba salsa, tocaba no sé qué, y todos los cantantes venían, me pedían las canciones, yo se las acompañaba. Eso que decías tú, ¿no? Sí. El tipo dice, ¿sabes esta canción? Que empezaban a cantar y yo seguía, le agarraba la armonía y le seguía, y me fue a ser famoso. Y empecé a preparar, ¿qué fue lo que? Ah, ya, el de Tony, el de frente, que sigue existiendo hoy por hoy, como los pianos bares identitarios de Madrid, el dueño me hace una oferta. Me llama a través de un cliente, porque el Oliver cerraba a las 6 de la mañana, pero el Tony cerraba a las 8. Ah, Entonces, muchas veces yo terminaba de trabajar y me iba allí a tomarme una copa. claro. O muchos clientes terminaban y se iban a Tony. Entonces había como una especie de relación, ¿no? Sí. Estaba uno frente al otro. Y me manda un mensaje y voy a verle. Y me dice, Tony, quiero que empieces a trabajar aquí por 7.000 pesetas todos los días, de lunes a sábado. O sea, yo estaba ganando viernes y sábado 3.500, 3.500. Claro. Pues este me ofrece 7.000 de lunes a sábado. Y mira, te digo, me dio así como una cosa, dice, joder, qué fuerte. Y me vieron los discursos de mi padre. Mi padre me dijo, el hombre tiene una palabra. Y eso es lo más grande que hay en este mundo. Si tu palabra no vale nada, eres nada. Y como le había estado cayendo encima a este tío para que me contratara, y al final me contrató por ese dinero, le dije a Tony, que lleva el negocio es el hijo, Tony murió. Y le dije, mira, Tony, tú sabes que yo estoy cayendo de muerto. Yo que llego aquí a España hace 4 o 5 meses. Pero he estado detrás de Paco, que también ya murió, el dueño del Oliver, para que me contratara. Y llevo 2 semanas trabajando ahí. ¿Y cuánto te paga? Esto y esto. 2.500 pesetas, 3.500, 3.500. Me acuerdo que estaba el camarero al lado. Y le dice, ¿tú viste lo que le están pagando a estos chicos? Qué fuerte, tío. Dice yo. Y pues yo te ofrezco, cuando quieras vienes. Y dije, mira, le he dado una palabra y yo no puedo hacer otra cosa. Con el dolor de mi alma te tengo que decir que no, porque he dado mi palabra. Claro. Y se me quedó mirando así. Me dijo, mira, esto que he visto ahora no lo he visto en mi vida. Si un día quieres volver, aquí tienes las puertas abiertas.
quiero un empleado como tú. Y entonces, pues muchas gracias, doctor, y tal y cual. Llega el horario ya de empezar, porque yo fui a las 11 para entrevistarme con él. A las 12 empezaba a trabajar. Y cuando llego, le digo al camarero, avísame cuando llega Paco. Y Paco le da un mensaje, bajó, porque el piano bar estaba debajo. Y cuando va a la pausa me dice él, ¿qué pasa? Y no, que sepas que Tony me acaba de hacer una oferta. Yo, sí, yo sí. ¿Y qué te dijo? Que nada, que me pagaba 7.000 pesetas todos los días, de lunes a sábado. ¿Y tú qué le dijiste? Y él que no. Pues yo tengo una palabra contigo. Paco, haz lo que tú quieras. Tú sabes que yo estoy, que no tengo donde caerme muerto. Pero aún así, le dije que no, y yo seguía contigo. Porque yo te di mi palabra. Tío, me fui para mi casa casi llorando. ¿Habré hecho bien? ¿No habré hecho bien? Claro. ¿Sabes? Porque es una diferencia de bestial de sueldo, ¿eh? Olvídate. Y en momento Paco me dijo, vale, te lo agradezco. O sea, a la semana siguiente voy bien a trabajar y me dice, mañana quiero hablar contigo, ahora me tengo que marchar. Entonces el sábado me va a dar mis 7.000 pesetas, 3.500, 3.500, me dice, empiezas a partir del lunes todos los días por 8.000. Vamos, qué bien. Ahí dije yo, papá, tenía razón. Es que en estos tiempos, viste que la palabra de muchos no vale nada. No, Para mí es eso que yo hice, eso lo contaba mucho a mis hijos. Esto que yo hice de ser feliz cuando me dieron ese trabajo, cualquier joven de hoy me dice, este me quiere explotar, me pasa que trabajo de tu padre, porque no quieren empezar de abajo, no quieren, no se dan cuenta lo que es, lo que te curte irte ganando las cosas, lo que afianza tu carrera. Y después el hecho de dar una palabra, ¿no? Sí, al final la vida te recompensa. Y bueno, a los 3 meses de estar ahí, gano Fundación de Guerrero, un concurso, porque fíjate, como yo venía de un sistema de sacrificio en Cuba, eran 3 horas para llegar a la universidad en autobús y 3 horas para volver, casi no hay comida, estudiando como un bestia, los exámenes durísimos. En fin, yo venía de un sistema de trabajo y me venía cogiendo el metro y me viendo comiendo un bocadillo de jamón. En un piso de mierda, porque para mí era un palacio, porque tenía lavadora, tenía cocina, la luz no se iba. Entonces, valoras todo, todo. Y entonces, yo me levantaba a las 6 de la mañana, me iba para casa, que a veces me iba con mi ligue, pero a las 8 estaba durmiendo. A las 11 me levantaba y me iba al centro cubano, donde estaba la calle Goya. El dueño era cubano y me prestaba un pianito para poder estudiar. Y estudiaba hasta las 6 de la tarde. A las 6 me volvía al piso, dormía hasta las 9, me duchaba y me iba para el Oliver sin cenar. Porque el Oliver, como tenían tapitas y frutos secos, ahí ya apañaba la cena. Claro. Y así gané Fundación Guerrero. Al ganar Fundación Guerrero, mi carrera se lanza. 2 millones de pesetas. Hoy por hoy, literalmente son 12.000 euros, pero 12.000 euros de aquella época son como 20.000. Claro. 20.000. Como si hubiera tocado un premio, 20.000 euros. Imagínate tú, para mí en esa época. Y resulta que me llama el casino de la calle Alcalá. No sé si conoces ese sitio. No. Pues en la calle Alcalá, donde está la Academia de Bellas Artes, en la Puerta del Sol, está la calle Alcalá, claro. está la Academia de Bellas Artes. Al lado hay uno de los edificios más hermosos de Madrid. Es un club privado de élite que se llama el Casino de Madrid. Para ser socio hay que pagar un pastón. Hay muchas actividades que hace el PP, que hace el PSOE, que hacen las grandes marcas. Es un casino de Madrid, gran casino de Madrid. Lo conozco por fuera, claro. Por fuera, no, entrar ahí es la hostia. Sí, para fuera siempre un tío con un trabajo que parece del siglo XIX con bombín y todo. Sí. Yo fui pianista ahí. Qué grande. Y entonces ahí me contrataron por 11.000 pesetas, o sea, de 8.000, solamente de 10:30 de la noche a 1:30. Oh, qué lindo. Con smoking y toda esa historia. Porque estaban buscando un pianista y ya se estaba corriendo que había un tío, un cubanito ahí que está tocando de puta madre, me cita, me ven, y hice lo mismo. Me entrevistaron y me dijeron, sí, ¿estás de acuerdo con este dinero? Sí, estoy de acuerdo, vale. Pues empieza la semana que viene. Y dije, no. ¿Por qué no? Recuerdo la tía, la directora, que era la amante del presidente. Y el presidente estaba ahí. Un italiano que era socio mayoritario del Atlético de Madrid en acciones. Top. Sí. Y me dice, me dice ella, pues no, si no empiezas el lunes, pierdes la posibilidad. Bueno. Y le he dicho, pues la pierdo, pero ¿sabes qué? Cuando yo entré en el Oliver, en este sitio, que este hombre me dio trabajo y lo agradezco mucho, el único me pidió una condición, que si algún día me iba, le diera una semana, 10 días de margen para buscar otro pianista.
Y eso, lo siento, no lo voy a incumplir porque a usted le gustaría que si un día me voy de aquí la avise con una semana de antelación, ¿verdad? Sí, pero es que necesitamos, y sale el dueño, el jefe, y dice, no, ya me acuerdo su nombre, no, eso me gusta, no te preocupes, cógete esta semana y además me gustaría que también lo hicieras conmigo, tienes razón. Ah, pues muchas gracias. Esta la tonta, la amante, la colocada, empiezas el lunes porque si no, este es el casino. Oye, te estoy diciendo que eso no se puede hacer, que eso es feo. Claro. ¿Entiendes? Porque te lo puedo hacer a ti también. Entonces, bueno, y así empecé a calar. Después dupliqué con el hotel Eurobuilding de 7 a 10, entonces me pagaban 8.000, entonces ya estaba ganando 20.000 pesetas. De 7 a 10 aquí 8.000, de aquí a aquí de 10 y media que comí un bocata y seguía para casi una calle hasta la 1. Y tenía desde las 8 de la mañana, de la tarde hasta a partir de la 1 de la mañana el resto del día libre para yo estudiar y hacer mis cosas. Hasta que ya mi carrera de clásico se dispara y un gran compositor que se llama Antón García Abril ya murió, de los grandes compositores españoles. No sé si alguna vez tuviste una serie que se llamaba El hombre y la tierra o Fortunati y Jacinto, es muy conocido en España. Yo le estrené toda su obra para piano y en el último día que trabajaba en el Oliver y empezaba el casino, llegó mi mujer como cliente y ese día la conocí. O sea, si va un día más tarde no la conozco. Mira. Y es que me dijo que la vecina había dicho, vamos a un piano bar, que hay un pianista que está buenísimo. Me dijo ella, ¿no? Me lo contó ella, que la vecina, y que gracias a esa vecina fueron a piano bar y ahí yo la conocí. Okay. Y entonces, volviendo ya a lo que pasó después, me llama Antón García Abril y me dice, oye, Leonel, tu carrera clásica se está lanzando. Fuimos a cenar, fue su mujer, él, mi mujer y yo. Si puedes, porque yo sé que es tu dinero, tu trabajo, en cuanto puedas dejar ya ese trabajo, hazlo porque ya estás cogiendo el nombre. Claro. Y eso puede ser contraproducente. Y entonces yo le dije, Antón, pero es que estoy ganando 20.000 pavos. Claro. O sea, son mucha pasta. Entonces, bueno, eso es como ganar hoy 150 euros al día. Claro. Esto para un inmigrante, imagínate. Y no llevaba un año en España todavía. Y entonces, está mi mujer a la mesa y dice, pues mañana lo estás dejando. Y yo, sí. ¿Y de qué vivo? Dice, pues yo te mantengo. Y digo, pues está claro, porque voy a estar todo el día sentado en el piano. No voy a hacer, o sea, me vas a tener que comida, de todo. Yo te mantengo. Y así fue. Y después pegué 2 palos fuertísimos, 2 concursos importantísimos internacionales, el premio Salzburgo y premio Oporto. Y el premio Jaén, que son los grandes concursos internacionales. El premio Jaén son 30.000 euros, en fin, no pasaba. Y los conciertos se me dispararon. Entonces, a mi mujer me estuvo manteniendo 3 meses. Está bien igual. Pero bueno, pero si no era paso ella, no lo doy yo. Claro. Si no tengo un respaldo, porque coño, había luchado para llegar a ese standing, ¿no? Claro. Y para cómo tenía tiempo para estudiar mi piano clásico. Estaba viviendo como muy cómodo. Entonces, pero renuncié a eso por la dirección. Otro paso más que a lo mejor otra persona no lo hubiera dado. Creo que la vida es un poco eso, ¿no? Es arriesgarse, dejar un poquito la cómoda, tenés que salir un poco de la zona de confort. Exacto. Para realmente generar el cambio que uno busca, ¿no? Y en ese proceso nadie te dice que va a ser feliz ni que no la vas a pasar bien. El tema es tener que pasar eso es. Para después obtener lo que realmente querés, que en un momento te puede parecer lejano o imposible, pero cuando llegás decís, menos mal, ¿no? Exactamente. Pero eso es lo que muchas veces hablo con mis alumnos, y les cuento toda mi vida y se quedan sorprendidos. La cuestión del esfuerzo y el sacrificio, que las cosas cuestan. No esperes que te las den, ve tú a por ellas y no tengas temor a empezar de abajo. Claro. No tengas temor. El padre de mi mujer, que en paz descanse, murió con 50 y pico años de un cáncer en cerebro, yo no lo llegué a conocer, empezó de botones en Marsán. Viaje a Marsán, era una compañía, no sé si existe todavía, de turismo de las potentes de España en los años 70. Muy buena idea. Empezó de botones y terminó siendo un alto directivo. Y era el que abría la abeja en los ascensores. Claro. Y cargaba la maleta. ¿Entiendes? Entonces, es así. ¿Cuántas historias de gente grande que se hizo eso? Big Gay como se metió en un garaje con 4 amigos claro. y ahí da que te pego. En fin, eso es sacrificio de abajo, no tengas temor. Exactamente. Y claro, y muchas veces que he caído, muchas veces he caído. Cuando yo invertí una vez unos pisos en la playa y vino lo de el Lehman Brothers y se vino todo abajo, había rehipotecado mi casa, perdí todo el dinero, ¿sabes? Casi me quitan la casa.
Y mi mujer se hundió. Y yo le dije, que yo llegué aquí con una maleta. Y ahora estoy mucho mejor que como llegué. Claro. Entonces no tengo ningún miedo. Entonces ella se quedaba así. Pero es que nos quitan la casa. Bueno, pero con el dinero que nosotros ganamos podemos ir en un buen piso. Claro. No pasa tampoco. Que pierdan mi casa, bueno, ya compraré otra. Pero tú todo lo ves muy fácil, ¿no? Yo llegué con una maleta, entonces no tengo temor a nada. Claro. Es otra forma de pensar. Exactamente, es otra forma de Y al final salimos adelante. Claro, y hay que seguir adelante, exactamente. Que te preguntaba en un momento cuál era esa melodía que, si vos me tenés que recomendar una de esas obras que vos interpretás, ¿no? Sí. ¿Cuál es esa que hoy por hoy la tocaste 75 millones de veces pero te sigue generando algo todavía? Pues es que decirte una sola es muy difícil. Bueno, no sé, ¿un top 3? Pues sí, pues hay una obra que se llama, un concierto que se llama Rasoia sobre el tema de Paganini, Sí. de Rachmaninoff, que tiene una melodía, una de las variaciones en el centro que es una de las cosas más hermosas que se han escrito. De hecho, hay una película que hizo un actor, no me acuerdo cómo se llama, tengo su cara, fue muy famosa, que trataba de que él viaja al pasado y se enamora de ella. Y al final, cuando ve una moneda que era del futuro, vuelve y la pierde. Entonces se ve él mirando el cuadro así en la casa que era un museo y llorando porque él no la volverá a ver. Y entonces fue muy famosa. De hecho, en Estados Unidos esa casa es un museo por esa película. Mira. No me acuerdo, casi me viene el nombre del actor que la hizo. Y ese tema lo han usado muchas películas, muy, muy famoso. Después está el concierto 1 de Chopin, cuando empieza el segundo movimiento, que es una cosa increíble, o el segundo movimiento del segundo concierto de Chopin también. Y para terminar, el segundo movimiento del Emperador de Beethoven, el concierto número 5. El segundo movimiento es una de las cosas más sublimes y hermosas que se pueden tocar en el piano. Son así cosas que las he tocado muchas veces y cada vez que la toco se me ponen los pelos de punta. Claro, qué lindo, ¿no? Encontrarte todavía con esas emociones que no te hacen automático, ¿no? No. Por eso. Cuando empiezas a automatizar un poco es cuando vas de gira, que tocas tantas veces seguidas el mismo concierto. Entonces pero cuando dejas descansar la obra, 1 año, 2 años, y vuelves a ella es como la primera vez, o mejor, porque la entiendes mejor, la maduras mejor, e inclusive empiezas a descubrir cosas que antes no habías visto. Claro. ¿Sabes? Entonces, no, son obras grandes, nunca te cansas de interpretarlas. Sí, hay veces que cuando las has hecho mucho hay que dejarla descansar un tiempo. Quiero mencionar un pianista que no se me quede. Mencionalo. Sé que también ha fallecido, que es Esteban Sánchez. Esteban Sánchez, sí. Murió, fue un gran pianista que no quiso hacer carrera. Ganó grandes premios cuando en España nadie ganaba nada, porque la escuela pianística española era muy mala. Habían 4 gatos que tocaban muy bien, pero ahora en las últimas generaciones, gracias a profesores extranjeros que llegaron y empezaron a formar, sobre todo cuando el campo socialista termina, muchos rusos, búlgaros, alemanes, se vinieron a España. Y bueno, yo he sido uno de ellos también. Y eso ha hecho que la escuela española hoy ya tenga figuras jóvenes pegando duro por ahí. Claro. Y obteniendo premios en concursos grandes. ¿Venís de terminar el concurso cuando arrancamos a hablar? Venís de... Sí, terminó el concurso que organizamos en Las Rosas. Sí. Sí, es una maravilla. ¿Qué tal? ¿Cómo...? Bueno, pues tuvimos 100 y pico inscripciones de todas partes del mundo, después se hace una preselección de vídeo, se escogen 45, pero el 45 pues sabiendo que siempre hay 4 o 5 que fallan porque tienen una situación personal o se enfermaron o les duele la mano. Entonces siempre cogen 45, exactamente, vinieron 39, pero son seleccionados dentro de 100 y pico que mandan vídeos. Y empieza el concurso, tiene 3 etapas. De esos 40 que se escuchan, pasan 10. Y de esos 10 después se escogen 3. Y esos 3 tocan un concierto con orquesta y reciben premios en metálico, 14.000, 6.000 y 3.000. Muy bien. Y después del primer premio sale de gira, organizada por nosotros, gira de conciertos. ¿Y es un coreano, me habías dicho? Coreano. ¿Coreano? ¿Un nivelazo? Sí, nuestro concurso vienen gente top.
de la generación joven, porque es un concurso de la federación y tiene ganadores muy fuertes. Muchos de nuestros ganadores después han ganado Chopin, han ganado Van Cliburn, han ganado o el concurso de los número uno del mundo, que han ganado nuestro concurso y después han ido allí y han ganado después. Tendrías que irte, que lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Estábamos hablando, te preguntaba si habías ido a Argentina y me dijiste que no. No tuviste, pero vos en un Colón te estarías bárbaro. No, pero es que tenía en Colón un contrato y fue cuando vino el Corralito. Ah, en 2001. El 2001. Y después, como la situación económica en Argentina, Va y viene. Si voy a Argentina es porque quiero conocer el país, porque pagan muy poco. Pagan poco. Pagan muy poco. Entonces, claro, tengo una hipoteca muy fuerte, tengo unos hijos, tengo una serie de cosas. Y meterme una semana en Argentina y traerme para acá 1.500 euros, pues ya me iré yo de turismo algún día. Bueno, pero está bueno a ver que por ahí, a ver si aflojen un poquito, ¿no? Sí, ahora parece que ahora está un poco... No, es un problema de moneda, no es un problema... Además que un país de una inflación tenía el 400%. Es que, si aquí tuvimos una inflación de 7, casi nos morimos todos. Yo me río igual, de eso. Sí, ¿cómo se puede vivir así? A mí se me escapa. Es que no estás acostumbrado. Es como te pasaba a vos cuando arrancamos a hablar de Cuba y un montón de cosas que vos decís que esto no es pasarla mal. Si yo estaba en el piso comiéndome un bocata, listo, perfecto. Exacto. El argentino pasa exactamente lo mismo. Nosotros nacimos desde el día 1, nosotros nos manejamos con el tema de la inflación. Sí, aprendes a vivir con eso. Puede haber un poco más de estabilidad, puede haber un poco más parado, pero estamos muy acostumbrados a ir a comprar lo que se te ocurra de producto y que ese producto haya aumentado de un día para el otro, de una semana para el otro, y después por ahí ni vuelve a bajar. ¿Entendés? Entonces como que vos sabés, y pasa con los productos, pasa con la nafta, pasa con todo. Entonces uno... Sí, te acostumbras. Te acostumbras, venís acá y escuchás, no, porque te voy a decir, eso no es nada, pero cómo son las realidades, ¿viste? Cómo son cada uno, cómo te forma todo lo que vos vas viviendo, te va formando. Se va formando y ayudas más, sobre todo también que al final empiezas a manejar una moneda más fuerte, el dólar en este caso, y te aseguras, ¿no? Un poco con el dólar, si compras algún dólar, pero lo tienes ahí, sabes que esa cifra va a valer lo mismo. Y la moneda cae, pero el dólar vale lo mismo. Entonces sobrevives un poco con eso, ¿no? Exacto. Pero lo que no sé, porque no vivo en Argentina, no tengo idea, con respecto a los salarios, porque si las cosas cada vez valen más de un día para otro, los salarios no creo que tampoco suban un día para otro. No, pero suben, pero están como... ¿No? Sí, ahora pasa que yo estoy muy perdido con el tema de los precios de cuando vine ahora, ¿no? Porque parece una salvajada, pero por una cuestión de que no estoy ahí. Pero hay muchos sueldos, hay mucha gente que gana muy bien, hay gente que no le alcanza como en todos lados, hay gente que de a poco va, viste, como rebuscándosela para generar más ingresos, y el argentino lo que pasa es que está muy acostumbrado a hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo. No es que te dedicas a una cosa, por ahí que se dedica a una cosa gana muy bien, ponerle. Sí, porque si no, depende del rubro. Es muy difícil emprender por esto que te decía, vos levantás persiana y ya estás perdiendo plata, entonces ponerte un negocio en Argentina es como que tenés que tener una espalda importante, pero por ahí el que ya tiene por ahí, no sé, o restaurantes, o tiene una tienda, como que ya viene en el juego y como ya sabe acomodarse por esto del cintureo que tuvo toda la vida. Pero sí, tenés de todo, pero los sueldos tuvieron que subir, porque si vos ganabas 10 y de repente todo se fue a valer 100, bueno, puedes seguir ganando 10 porque no me alcanza para comprar nada. Claro. Entonces, pero hay un proceso largo, en cuanto a lo que es lo económico, porque el cambio no va a ser un día para el otro. Uno estando afuera, lo que pasa que veo yo como argentino es que Argentina empieza a aparecer en el mapa del mundo de otra manera. Sí. Entonces, eso yo lo noto. Por ahí el que está dentro de Argentina está las puteadas porque, viste, no llega a fin de mes y yo no entiendo. Sí, pero eso es que todo es un proceso más lento, ¿no? Pero de afuera ya se ve otra cosa. De afuera se ve otra cosa. Hay más confianza en los mercados, de prestar dinero, se va a estabilizar, la gente está viendo el país como una posible inversión, en fin. Exacto, pero bueno. Es un país súper rico culturalmente, es una maravilla. Enorme, ¿viste? Tiene kilómetros y kilómetros de todo. Y ahora que con el petróleo que tiene, no sé qué. No, va a estar buenísimo. Pero bueno, ojalá, todos queremos que todos nuestros lugares... Pero los políticos se pueden cargar. Tú puedes entender que en Venezuela a veces no hay gasolina. Claro. Es que eso lo trae el comunismo. Claro. Eso es como en Cuba no va a haber tomate, pero perdóneme usted, yo tengo aquí un terrenito, déjame sembrar los tomates, es que no puedes sembrar los tomates. Es una ridícula. Tienes cooperativas comunistas, entonces claro, ahí todo el mundo va a trabajar, te paga una mierda
Te da igual si te mueren los tomates. Claro. Si, primero no los veo, porque se lo lleva el gobierno a no se sabe dónde. Y segundo, lo que me pagas no me alcanza para vivir. ¿Quién siembra los tomates? Entonces es una mierda el comunismo. Entonces, Totalmente. pues en Cuba no hay café, no hay tabaco. El tabaco para los turistas. Claro. Tú sabes que en Cuba no se puede pescar, ¿no? No. Porque si no, como un país va a pasar hambre rodeado de agua. No tiene sentido. No se puede pescar. Si pesca, te meten preso. Porque se considera un renglón estratégico del gobierno para la exportación. Está prohibido pescar. La gente pesca, los que se atreven a pescar, los que se atreven jugándose a la cárcel, lo hacen escondido, van con cámaras estas de tractores por la noche, nadando, y tiran a las ojos, jugándose la vida para pescar y después tienen que venderlo en Poza Negra. Claro. Es como, porque la gente me lo ha preguntado muchas veces, ¿cómo un país lleno de agua la gente pasa hambre? Cuando puedes ir a pescar y coger 4 pescados y ya comes. Claro. Porque está prohibido. Qué locura. Es comunismo, tío. Es que... No, es una porquería. Eso es lo peor. Es un cáncer de los pueblos. Un cáncer. Totalmente. Bueno. Lionel, mira, yo, ¿sabes que te lo decía también esto detrás de cámara? Viste que yo siempre tengo los invitados, arranca la charla, uno viene con una idea y después la charla va mutando porque... Sí, se va a otro lado. La charla va mutando y está bueno que pase eso porque es lo que a mí me gusta. Porque es lo espontáneo, acá no hay un guión, no hay nada, ¿viste? Siempre hago la tarea con todos los invitados que pasan porque obviamente yo me interesa saber con quién me estoy sentando, ¿no? Y sobre todo, a mí el tema del piano me gusta, pero bueno, obviamente no voy a poner una partitura acá porque no voy a cazar una. Pero sí conocer un poco de tu carrera, sos muy grosso, aparte me gusta porque igualmente hablamos de piano, pero contaste un poco la cosa, pero que la gente vaya, te puede encontrar, tenés videos, tenés notas, que sos un grosso del piano que viaja por todo el mundo, tocaste en todos los lugares. España ha tocado con todas las grandes orquestas, todas. Por eso. Y he girado con la Orquesta Nacional por Estados Unidos, con Frube de Burgos, los grandes directores. Claro. Pero todas las grandes orquestas he tocado, en todas las grandes salas de España. Sos un grosso y me gustó porque viniste, pudimos hablar un poco de tu esencia que también es Cuba y es esto que estás contando, el enojo, ¿no? La tristeza, todo lo que te causa, todo lo vivido y todo lo que sabes que la gente está viviendo hoy, que incluso dijiste que es peor que antes. Cuba, la gente se muere cruzando el mar, ¿sabes? Con la familia, en cayucos. O sea, nada más que saben los rojos, esto hablan de los cayucos de aquí, pero no hablan de los cayucos de Cuba. Claro. Que existen, ¿sabes? Existen. Y además disparan. Ahora no están disparando, pero muchos años salías con un barco de estos botecitos para él y te disparaban. Y te mataban. Eso pasaba. Por eso te digo, fue una charla que mutó para donde tenía que mutar, pero siempre nos encerramos en la historia, ¿no? Porque todo lo que contaste es parte de tu historia. Es parte de mi historia. Vos podés ser un gran pianista, lo sos, ¿entendés? La tenés recontratada, pero también tenés una historia. No sos un piano, no sé, piano man, ¿entendés? No, sos un tipo que tiene una historia. Exacto. Y viniste y la contaste y a mí me gusta, ¿no? Porque ahí sale lo sanguíneo y está bueno, porque la verdad no muchos se la juegan igual, para hablar de política. La gente tiene mucho miedo. La gente tiene mucho, ¿viste? No, mirá si yo digo esto y... Justo, viste, uno que me ve, que yo no sabía que él era para este lado, se va a enojar, o no me da la bola, o no me va a salir un negocio, o no voy a de al final termina siendo un careta. Uno tiene que decir las cosas como son. Yo me escapé de Cuba, escapando de Fidel, para venir aquí a callarme lo que pienso. No soy un activista. Claro, no. No sé, porque me parece que es un poco perder el tiempo. No soy un activista. Pero sí, cuando me preguntan, digo lo que pienso. Sin problema. Pero no soy un activista también porque no tengo tiempo, ¿sabes? No puedo, no sé, además, no me gusta, nunca me ha gustado. De hecho, mi vida, muchas veces me han hecho entrevistas en periódicos y tal, y no he tocado tema político. Claro. Pero no por ocultarlo, es que no me apetece. Sobre todo los primeros años no quería hablar de eso. Claro. Era como revolver mi cosa. Ahora con los años no me importa. Claro. Pero hubo unos años, unos 10, 15 años que me preguntaban de política y yo lo evitaba porque me dolía. Sí decía, odio el comunismo y hasta ahí llegaba. Y yo decía, ¿y tú qué ves? No quiero hablar de eso. Porque me dolía mucho, ¿sabes? Pasa que eso ya pasó. Por supuesto. Ya pasó,
Leonel, como siempre, cuando cerramos, yo siempre dejo la puerta abierta con cada invitado, así que vos Muchas también, gracias. a ver si nos encontramos en otro momento, hablamos de otras cosas, puede ser delante, detrás de cámara, por ahí algún día me gustaría verte tocando, así que eso también está buenísimo. Lo que quieran, pueden, vídeos míos hay un montón en YouTube. Bueno, yo te quiero ver en vivo en algún momento, así que algo... En febrero toco en el Auditorio Nacional. Bueno, mira, Concierto de Gershwin. es que, excelente. Entonces, vamos a ver si podemos estar ahí y poder verte. Así que siempre, delante o detrás de cámara, las puertas abiertas. Y te doy las gracias por venir y por contarnos y hablar con tu tiempo. Y estuvo buenísimo. Muchas gracias, fue un placer. Muchas gracias, Leonel.